Seguimos y gracias por... Profe, Sí. consulta, la clase, ¿dónde la va a subir? Ya están los dos en el canal que tenemos de YouTube de la cátedra. Perfecto. No sé Perfecto. si ya habrán visto algunos videos, supongo, No, pero gracias. ¿no? Bueno, ingresás al blog y ahí te lleva Sí, al link. ¿eh? genial. Gracias. Eh, Justamente Martín mandó un correo el otro día informándoles que ustedes podían ver esos videos, que hay un montón de material ahí. Pueden ver un montón, pero bueno, de estas últimas dos clases refuercen bien la lectura. Bueno, nosotros antes utilizábamos a Rodríguez Molas, que es un clásico de los pueblos de los afrodescendientes, ¿sí? En la historia de los afrodescendientes de las colonias, etcétera. Ahora, hace un tiempito, se incorporó esta autora, que es Candioti. Nosotros incorporamos dos capítulos. Respecto a los pueblos originarios, y con esto cierro, siempre que es un tema que apasiona, hay otro autor, un clásico, que es eh, Mis paisanos los indios, bueno, ya me voy a acordar, lo iba a mencionar recién. Eh, bueno, ya me voy a acordar. Bueno, Candioti. Y lo importante acá no es solo la autora, ella también, bueno, es del Instituto Rabiniani, es un libro que se publicó en el 2021. Yo le encontré algunas falencias, eh, pero bueno, la primera parte lo que ella hace es un recorrido eh, sobre el origen de las personas esclavizadas en el en América, particularmente en el Río de la Plata. Entonces, ¿qué van a encontrar? Primero la ruta, esta, un poco lo habíamos ya hablado en las primeras clases, que la importancia que va a cobrar el Río de la Plata, sobre todo la banda oriental y la banda occidental del estuario, como punto de circulación e instalación de personas esclavizadas provenientes de África. ¿Sí? Eh, Acá el número que ella da desde el inicio es alrededor de 70.000, dice ella. Mientras en Brasil había 200.000, 400.000, perdón, y 200.000, yo según encontré en los Estados Unidos. Para mí son números oficiales, para mí es mucho más, pero lo que pasa es que uno, cuando habla de fuentes, se tiene que remitir a las fuentes, y lo difícil que es a veces, porque bueno, estamos hablando que el mercado de personas esclavizadas, más allá de que era legal, sobre todo a partir de la Paz de Utrecht de 1813, entre tantos acuerdos, los británicos con los españoles aceptan que los británicos eh, traigan personas esclavizadas a partir de las compañías y es algo que es una práctica que ya venían implementando en las colonias portuguesas a través de la corona portuguesa. A partir de la paz de Utrecht, bueno, se implementan oficialmente la instalación de compañías británicas de esclavos. Bueno, eso es en el marco legal. Tengamos en cuenta que había prácticas monopólicas. El otro aspecto importante que habíamos ya mencionado en otras clases, que justamente uno de los motivos que hace que se circule mucha riqueza en el Río de la Plata es con a partir de la creación de las reformas borbónicas, uno de los aspectos será las minas de Potosí que quedan de este lado y no del lado del Renato del Perú, y otra es justamente el comercio de esclavos, que no era un comercio, era caro. ¿m? Era bastante caro. Entonces, lo que van a encontrar ustedes en el capítulo uno es un breve recorrido sobre eh, la instalación de los esclavos, la ruta que va de Angola y Mozambique. Estamos hablando de la ruta no de las Antillas, sino de la ruta del Río de la Plata, de Angola a Mozambique directamente al Río de la Plata, que ingresan por la banda oriental o por Buenos Aires, de Buenos Aires por a través de las aguas, por los ríos, por el litoral, ¿sí? Después en el capítulo 2 va a aparecer un ejemplo
de un proceso judicial de una mujer libertina de Santa Fe, algo por ahí un poco atípico, porque lo que más podemos encontrar o saber es sobre Buenos Aires y Córdoba, que son los grandes asentamientos. Por el litoral suben hacia, hacia Córdoba, o pueden ir para el lado de Brasil o por el lado de Paraguay, o puntualmente la ruta va hacia el Alto Perú, todo por tierra. Y el primer gran asentamiento de este largo viaje hacia el Alto Perú es Córdoba. Por eso Córdoba fue uno de los grandes puntos de asentamiento. Bueno, esperen, yo voy a ordenar un poquito acá porque se me mezclaron las hojas y esto. La revolución, esclavitud, el orden colonial, ahí lo encuentran eso. Luego, metáfora esclavista en el discurso revolucionario. Si habla de metáfora esclavista en el discurso revolucionario, está diciendo que es algo discursivo, es una metáfora, pero que no se implementó una política revolucionaria con respecto en el inicio. Se me mezclaron las cosas. Acá es donde yo decía que hace como una crítica a la política revolucionaria en términos sociales, sino es que hasta la asamblea del año 13. ¿Sí? En la metáfora esclavista tenés una élite criolla que, según la autora, descubre la problemática o la cuestión de los afrodescendientes. Es decir, bueno, estamos acá con el tema de la política, de la cuestión del cabildo, cómo vamos a fomentar un gobierno, etcétera, y qué hacemos con nosotros. Para mí no es así. No sé. Pero bueno, ella dice que descubren ahí qué hacer con esas problemáticas. Lo mismo, dice ella, sucede con los pueblos indígenas. Sin duda que no. Quizá puede ser con los afrodescendientes, pero con los esclavos no, porque está claro que Castelli y Moreno tenían claro qué hacer. ¿Mm? El 6 de junio de 1810, ahí nomás, o sea, con la Junta Provisional al mes de asumido, eh, hay un discurso filoindigenista y lo mismo con los afrodescendientes, ¿no? Que es un discurso, dice ella, restitutivo. Y recién sería poner en debate, de acuerdo al ideario de Moreno y de Monteagudo, que ella lo nombra, poner en debate o qué hacer con esta cuestión. Con Monteagudo, qué mejor que nombrarlo, porque él es afrodescendiente. Él era moreno. De hecho, en la película de Castelli, el que hace de abogado de Moreno, porque la película aquí es este Palomino, y está muy bien, ahí está bien representado, buscaron un morocho, por decirlo de alguna manera, para representar a Monteagudo. O sea que, bueno, luego pasamos a algo, al siguiente subtema, dentro del capítulo 1, y dice la opción gradualista en el debate atlántico. Es decir, algo similar a lo que yo decía antes sobre qué hacer. Bueno, por supuesto, no había algo, una transformación profunda al corto plazo, sino que va a ser gradualista. ¿Sí? Revoluciones, cambios políticos y debates sobre la abolición. ¿Sí? ¿A qué se remite esto? Y bueno, a la Revolución Francesa, puntualmente en 1794, que es esta convención donde políticamente comienza a haber una transformación social, o ese intento que es frustrado, obviamente, y ni hablar después luego con Napoleón. Remitirnos al Caribe, a la Revolución Haitiana en 1804, pero lo que dice la autora un poco es esto, que era como un peligro, ¿no? O sea, estaba ese ideario, porque era innegable, pero era un peligro, ¿no? En las colonias españolas, dice ella, incluso las Cortes de Cádiz, que era el momento en el que se fundan estas cortes, eh, las Cortes Constituyentes, en la España ocupada, también, digamos, eh,
en todo esto que van a debatir en esas cortes, entre tantas cosas, van a decir, bueno, pero mira que en las colonias españolas la mayor población es indígena, después de ahí le siguen los afrodescendientes, digamos, ¿qué va a pasar con todo? Bueno, de ahí, dice la autora, en estas cortes también se hablaba de la prohibición inmediata de la trata de esclavos, la liberación de los recién nacidos y la suavización de la condición civil. Son tres puntos que en las cortes españolas, pero bueno, lo importante es que el primer triunvirato, que fue un triunvirato, digamos, que fue, digamos, todavía conservador en cierto punto, eh, dicta un decreto de la prohibición del tráfico de esclavos. Es decir, que ya no tienen que volver a ingresar nuevos esclavos. El problema de esto, de estos decretos o como de cualquier ley es cómo se implementa el control. Bueno, más adelante la autora va a decir que los británicos eh, van a intentar interceder en cualquier tipo de gobierno para controlar. Yo creo que la postura que tenemos que tener en cuenta es no solo que querían validar que este decreto, que esta prohibición se ejecute, sino que también ellos querían tener un control un poco de qué pasaba con ese mercado, ¿sí? Aunque el proceso de abolición completa debía terminar con la reproducción hereditaria de la esclavitud. Y ahí vamos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Uno, digamos, ¿con quién se encuentran para abolirlo? Bueno, en todo caso es al menos empezar con la prohibición del tráfico y después ver qué va a pasar con todos los que van a ir naciendo. Digo, ¿sí? Después continúa y acá nos paramos. La asamblea del año 13. Yo incorporé y lo mandamos a último momento, había impreso todo, después se cortó la luz y bueno. A la mañana imprimí copias de el decreto de la asamblea del año 13 de la abolición de la libertad de vientre, que es un párrafo, y luego un reglamento que es como una instrucción de qué hacer con estos libertos, con estos niños, ¿sí? Y ahí es donde pasamos al siguiente punto, que es lo que va a decir, lo que claramente sucedió, no es que pasaron a ser libertos estos niños, sino que va a haber otra instancia, que es otra institución, que es un patronato. Bueno, ¿qué les suena? Patronato de la infancia, otra vez, es un lugar donde van a un lugar, un espacio, no hay una libertad. Bueno, va a pasar eso. Estos niños van a estar, no van a estar en manos de sus madres, sino que van a pasar a otra instancia donde siguen estando en manos del amo, que va a ser y va a decidir, incluso hasta los 16 años o 20 años para la mujer, qué va a pasar con estos supuestos libertos. La otra forma que tenían estos afrodescendientes, además de ir participando en la gesta revolucionaria y, como decía antes, luchar por la emancipación de la patria, del suelo patrio, para poder emanciparme, es comprar esa libertad. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, no había muchas maneras. Hubo algunos casos, en las fuentes están, pero era muy difícil. Ahora, esa es otra crítica que vamos a encontrar y otros escollos que la cuestión de eh, digamos, las fuentes judiciales dan cuenta de eso. El caso que vamos a encontrar en todos estos dos capítulos es el caso de Petrona, ¿sí? Que eso está ya en el capítulo 2. Eh, Vuelvo. La opción gradualista, acá me estaría faltando una hoja, que yo había hecho el resumen, siempre pasan cosas. Este, bueno. Expectativas de emancipación, dice la autora. Expectativas de emancipación. Acá habla del himno, o sea, de la cuestión simbólica, las fiestas mayas, la participación en las fiestas mayas, habla libertad. ¿Se remite a la emancipación política o a la libertad individual?
ella dice que hay como una retórica en la cual esta retórica de la emancipación y de la libertad se va a convertir en antiesclavista, que ese es el peligro, ¿sí? Esto en la conciencia de ellos está, en la conciencia de los afrodescendientes. Eh, y acá va a haber un punto en el cual las causas, va a haber problemas porque justamente los amos se van a resistir y se van a sentir como resentidos, digamos, a estas prácticas, ¿sí? Y el rechazo, por supuesto, resistencia y rechazo de los amos. A ver, un ejemplo, el de Haití. El de Haití, por ejemplo, fue que incluso los negros se van a enfrentar a los blancos y va a haber enfrentamiento y va a haber como incluso una postura de decir matar a los blancos. Ahora nosotros vamos a matar a todos. En un momento se desequilibra tanto, entonces ese peligro estaba. Acá nunca, pero quiero decir un poco ese problema de si los liberamos, bueno, ¿qué va a pasar? Revolución, la situación comenzó a transformarse, juicios se vendían en defensa de la revolución, interpretación claro, una interpretación propia de la agenda de, de la revolución. En los juicios la esclavitud fue discutida por sectores más amplios que los políticos, las élites y los publicistas. Leer ejemplo de la página 45, me anoté acá. En junio, a ver, debe ser este. Con la revolución, la gramática de muchas causas judiciales que involucran a esclavizados comenzó a transformarse. Los juicios dividieron escenarios en defensa de la revolución e interpretación de esos vengados. Bueno, es este el ejemplo. Eh, a una perpetua esclavitud en sus tiempos y unas circunstancias en que el don Alonso está viendo y presenciando los anhelos del superior gobierno. Bueno, hay una fuente ahí que explica un poco y da el ejemplo. Luego pasamos decreto del amo frente a los derechos de los esclavos. Acá lo que dan, hay un ejemplo de 1812 con una fuente en la cual es una fuente judicial donde, ¿qué prima? ¿El derecho a la propiedad o el derecho a la libertad? ¿Sí? Todo lo que dije recién por ahí no tiene importancia, esto sí. ¿Sí? En los juicios va a dirimirse esto. ¿Sí? El problema del temor social y dirimirse entre el derecho a la propiedad o el derecho a la libertad. La conclusión de la autora es que hay una retórica antiesclavista con limitaciones. Es decir, el proceso revolucionario va a implementar un discurso antiesclavista, pero va a haber limitaciones, ¿sí? Por falta de decisiones sistemáticas para favorecer justamente a los esclavizados. Hay un carácter fragmentario, ¿sí? Sin embargo, la circulación de la retórica contribuiría al proceso favorable de los esclavizados, ¿sí? Deslegitimización de la esclavitud, ¿sí? Y por último, propone la autora el análisis de fuentes, juicio, que es la reinterpretación y desarrollo de expectativas en torno a la revolución. Esto con respecto al capítulo 1. Lean el párrafo de la abolición de la esclavitud, es un párrafo donde se propone eso, la libertad de vientres, perdón. Luego pasamos al capítulo 2, que es los libertos. Bueno, yo además de esto hay un plus, ¿sí? Como para ofrecerles algo sin faltas expectativas. Hay algo que la autora no menciona y busqué. Yo el libro no lo tengo, pero me bajé de internet el índice. No aparece la cuestión de género, muy poco. Si ella elige ciertos casos específicos y pone el ejemplo de una mujer, donde su mujer ama, se quiere ir a Brasil, perdón, a Montevideo, y ella sabe que si cruza la frontera va a perder su posibilidad de ser libre, porque acá, en nuestro territorio, estaba prohibido la esclavitud. Entonces, si voy a la frontera con mi ama, ella va a estar bien, va a seguir ganando, va a tener su propiedad, pero yo no tengo después queda embarazada. Bueno, ese es el caso que va a dar del caso santafesino, ya llegamos ahí. Libertos, reglamentación, interpretación jurídica y usos políticos. Comienza con el relato de Petrona, ¿sí? Y ahí es donde la autora, a partir de este caso, propone indagar en cuestiones centrales. Una es las reformas y específicamente eh, las especificaciones
introducidas a las leyes de la abolición gradual, ¿sí? La libertad de vientres y la prohibición del tráfico de esclavos, que son los dos puntos, ¿sí? La siguiente, el impacto de las asincronías legales, típico en cualquier ley nueva que se viene a implementar y sobre todo social. Digamos, ustedes tengan en cuenta que si se promueve que las personas puedan ser libertinas, ¿cuántos? Si tenemos que desde el inicio llegaron a 67.000, tenemos casi un 30% de afrodescendientes que me van a venir a mí a pedir la libertad. ¿Qué va a pasar? Y bueno, es como un descalabro entre los amos que van y dicen, no, no, pará. Esto es muy complejo. No había un aparato judicial para todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones asincrónicas? Está hablando de que los tiempos no dan. Lo cual no significa que la política sea mala. Es correcta. Lo que pasa es que iba a ser gradual. ¿Sí? Y el impacto de estas asincronías legales en materia de abolición, las posibilidades de libertad o no de las libertades de sus hijos y esclavizados, ¿no? Las implicancias de la figura de liberto y no detenernos en un inexplorado debate jurídico sobre las interpretaciones de esas leyes y figuras. Indagaciones de las formas en las que las leyes antiesclavistas contribuyeron a crear fronteras legales, morales y simbólicas entre los nuevos espacios y políticos en construcción. Más allá de crear supuestamente eh, una mejora en estas vidas, más bien hubo limitaciones, ¿sí? Y crearon fronteras legales, dice, ¿no? Leyes específicas y derechos más acotados. La Asamblea del año 3 apostó a una abolición gradual, defendiendo en términos amplios. ¿Sí? Y uno de los grandes problemas es que mientras acá se fomentaba la libertad de vientres, la prohibición de tráfico de esclavos y el gradual acceso a la libertad, estos libertinos son estos tres elementos, la corte portuguesa no quería saber nada. Todo lo contrario, se estaba fomentando. Entonces, ¿hacia dónde iban a ir? ¿Mm? Y esto de las limitaciones del suelo libre, ¿no? Ni sirvientes extranjeros. Bueno, esto, la corte portuguesa se resiste. Hay incluso los tumbeiros. Los tumbeiros, los tumbeiros eran los intermediarios, ¿sí? Los adelantados, serían los adelantados para los indígenas de antes, que venían y se encargaban de manejar a los indígenas. Bueno, estos tumbeiros eran en Brasil los que ya desde la colonia, desde la conquista, eran los que se encargaban de los tráficos de esclavos, ¿sí? Y esos tumbeiros después se van a tener que hacer cargo de ir y decir, bueno, en la frontera, los que quieran cruzar no van a cruzar. Si quieren cruzar, los agarramos nosotros y los esclavizamos. Ni se les ocurra cruzar. Si quieren cruzar para el otro lado, también. O sea, imposible. Da el ejemplo de Manul, que es este que yo di de Vimeglio, ya hacia 1820, los alcances del principio del suelo libre y en particular el carácter enajenable de los cautivos extranjeros sufrieron variaciones. ¿Sí? A los extranjeros en Buenos Aires se les permitía ingresar los consirvientes. ¿Sí? Esto no era prohibido. ¿Sí? Después se llega hasta Rosas y hace una crítica de Rosas. Yo creo que tiene un poco una mirada un poco ultra izquierda la autora, o se para más de una mirada liberal, porque critica a la línea revolucionaria de Mayo, y después, bueno, va a criticar a Rosas, y en definitiva en el gobierno de Rosas los afrodescendientes han sido recibidos con los brazos abiertos. Pero bueno, lo que dice la autora es que, aunque había prohibición de tráfico de esclavos, había casos en los cuales si ingresaba, venía una persona rica, considerada digamos, perdón, una persona se instala acá y trae sus esclavos y eso estaba permitido, no estaba prohibido. Llega hasta 1939, pero bueno, después nosotros vamos a ir ahí. Habla de la condición de libertos y acá empezamos con algo que yo les compartí y nos mandó Martín por correo, que es el Reglamento para la Educación y Ejercicio de los Libertos. Reglamento para la Educación y Ejercicio de los Libertos. ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron leer?
Nada, nada de reglamento. Este es un poquito más extenso. Esperen que lo escribí. Bueno, lo leo de acá de la. A ver si lo encuentro del mail de hoy que mandamos. Bueno, eh, bueno, el reglamento lo que va a implementar es esto: los niños y niñas infantes quedarían bajo un patronato de los amos, de sus madres, a quienes servirían gratis para compensar los gastos de crianza y mantenimiento. 16 años para los varones, 20 para las mujeres. La condición de los libertos en muchos casos fue similar a la esclavitud, ¿sí? Prácticas de ventas de los patronatos. En caso de que la madre fuera vendida, el menor debía pasar con ella a poder de un nuevo amo que estaba que era el patronato. Si el menor fuera hasta 2 años, pasado ese, o sea, amamantado, que hasta esos 2 años, después se la sacaban a la madre y pasaba a un patronato. Los libertos deberían permanecer eh, en casa de sus patronatos, en este caso los patronos, hasta la edad de plena emancipación, que era 16 o 20 años. Así que, digamos, no es que los niños nacidos directamente pasaban a ser libres. Yo creo que si una interpretación propia, que bueno, si hubieran estado estos líderes de la primera línea de Mayo, probablemente esto hubiera sido más, eh, no hubiera sido tan gradual, o por lo menos esta institución o este rol de patronato no creo que hubiera existido. ¿Mm? Eh, Sin embargo, a pesar de estas críticas, veamos el contexto latinoamericano. Estamos mirando que hacia Portugal, incluso la banda oriental, no había chance, no tenían chance, seguían siendo esclavos. Y en Estados Unidos, décadas posteriores, recién a mediados de la década del 50. Y ustedes saben que no sucedió, o sea, salió en algunos estados, sin embargo, hasta, digamos, hasta el día de hoy, ¿sí? Los afrodescendientes en cualquier parte del mundo siguen considerados de menor rango social o sin poder tener un ejercicio pleno de sus derechos como personas, como seres humanos. Eh, el reglamento buscaba asegurar la laboriosidad de los emancipados, o sea, que tengan una función laboral. Eh, Seguimos con el texto. ¿Hasta acá alguna pregunta? Luego en el capítulo 2 va el ejemplo de mujeres en conflicto, dice ella. Petronia y Doña Monterroso. Bueno, ¿qué van a encontrar ahí? Es este relato que decía recién, ¿sí? Es un caso de Santa Fe, donde Petrona y Monterroso era la propietaria, ¿sí? Se quiere ir a Montevideo. No es, a ver, no dejan claro que ella se quiere ir a Montevideo para continuar teniendo a su esclava. Se va quiere ir a Montevideo y ella sí era consciente, la Petrona, que encima embarazada, dice, si me voy pierdo chance de todo y mi hijo va a seguir van a ser esclavos. Entonces, hay un ida y vuelta, y lo que van a encontrar es que felizmente el hijo nace, no cruza, nace, pero va a pasar a ser a un patronato, bueno, y ese es el ejemplo que da ella como para eh, seguir camino. Quedan 10 minutos. Bueno, y a lo último es, al último del texto, básicamente es esto de un análisis sobre los alcances y las limitaciones que va a tener, acá estoy, que los alcances y limitaciones que van a tener estas políticas graduales abolicionistas. ¿Sí? La autora tiene un posicionamiento claro al respecto. Yo lo que propongo es que ustedes lean a la autora
y que haga un análisis en contexto, de todo el contexto en el momento en que estamos hablando, ¿sí? Me voy a cerrar. En ese sentido, digo, yo me anoté cuatro cuestiones para debatir al autor. Eh, Esto de ahí ya habla amos de la élite, los amos criollos, Moreno, Castelli, y no sé por qué no habla de Rivadavia, digo, ¿qué pasa? Digamos, ¿por qué toma un ala? Tenemos un cierto sector y dice, ah, sí, pero ellos tenían, puede ser. De hecho, Guadalupe Cuenca en sus cartas, en un momento dice, tengo las nenas están movilizadas, yo no sé qué hacer, vos estás allá, necesitas con una inglesita y mientras tanto Saavedra está haciendo, bueno, y le da todo ese contenido político. El avance en el Río de la Plata a pesar de las limitaciones. Lo que decía, analicemos en contexto, a pesar de las limitaciones, el Río de la Plata era digamos, un escenario progresista al respecto, ¿sí? Otro es la falta, ella aparece en concepto, recién en el capítulo 2 la palabra Estado, digamos, del Estado emancipador. Y acá, en este sentido, con estos avances, con esta política de intentar gradualmente mejorar esta cuestión o transformarla, hay un Estado emancipador, ¿sí? Por lo menos, o al menos ponerlo en cuestión. Ya desde un principio, ponerlo como una política de Estado, ¿sí? Y por último, no aparece en el libro, capaz que ella la nombra, pero yo le dedicaría un capítulo a María Remedios del Valle. Bueno, por eso el libro que iba a llevar hoy, que les presento acá, que es lo otro que preparé, este libro se llama Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria. ¿Sí? El libro lo escribió Daniel Brión, tiene prólogo del Mister Galazo. ¿Sí? Daniel Brión es hijo de uno de los fusilados en 1956 en la Revolución Fusiladora. Su hijo es escritor, escribió una biografía de Vieites y publicó este libro hace algunos años y después fue reeditada con un prólogo de Galazo. Bueno, María Remedios del Valle es una sujeta histórica que hace pocos años eh, comenzó a tener un lugar importante en la historiografía, en la historia, en las clases. Este, y gracias a ella, digamos, en Argentina se celebra el Día del Afrodescendiente. ¿Sí? Este libro recoge algunas fuentes que da cuenta de por qué Belgrano la nombra capitana. ¿Sí? Formó parte de sus filas, principalmente en las batallas más importantes que le tocó a Belgrano. Ella queda sola, mueren sus hijos, bueno, y en las fuentes da cuenta de la participación de ella, del nombramiento de Belgrano, la importancia que le dio Belgrano a ella. Y otra cosa es que en el gobierno de Rivadavia, 1826, ella fue a la plaza, de lo que en ese momento era la Plaza de la Victoria, a reclamar, constantemente reclamaba porque no le daban una pensión. Y la fuente está que le dan una pensión a lo que hoy vale un kilo de carne, dice el autor. Este libro tiene 5 años, o sea, básicamente un kilo de carne, para comprar un kilo de carne por día. Eh, bueno, después de varias presentaciones logra ella tener una pensión bastante miserable, ¿no? Luego de un arduo e intenso debate, la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires decidió otorgarle el sueldo al grado de capitana de infantería, lo que ganaba un cuadro de capitán, ¿no? De infantería, que se le abonara desde a partir de marzo de 1827 y que inició su solicitud ante el gobierno. A pedido del diputado por la ciudad, Seferino Lago, se votó crear una comisión que componga una biografía de esa mujer y se mande a imprimir y publicar en los periódicos y que se haga un monumento y que la comisión presente el diseño y su presupuesto. El monumento, como la escuela de verano, tardó mucho en llegar, yo diría siglos. Recién hace poco se hizo un monumento en La Boca, creo que está. Eh, y bueno, recién en 1928
hubo alguna intención de volver de hacer resurgir a esta mujer, pero bueno, el motivo que lleva a elegir la Plaza de Mayo como lugar en donde emplazar el monumento en homenaje a María Remedio del Valle es que es un lugar significativo y central de la historia de la vida, de su vida. Es allí donde ella ha pasado sus últimos días, mendigando para subsistir, con la esperanza, tal vez, de recibir algún día la tan esperada retribución por los servicios prestados a la patria. Retribución que nunca llegó. Y como consecuencia de esa invisibilización de su historia, fenómeno del que ha sido víctima toda la comunidad afrodescendiente a lo largo de toda la historia en Argentina, es que se establece colocar una placa que relate su vida. Este, bueno, nada, les comparto un párrafo, les leí de este libro, ¿sí? Y la importancia de María Remedios del Valle, que lamentablemente la monolística no está. Si uno quiere trabajar estos temas en la clase, así, llevar este libro en superior, o si es en la escuela, armarse uno un resumen de su vida y trabajarlo en clase, porque bueno, me parecía importante, me parece importante hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? A nosotros nos va a tocar esto, trabajar con poco, pero la verdad que hay algo. Hace 100 años no había nada y esta mujer ni siquiera estaba nombrada o hizo pocos documentos ocultados. ¿Eh? Bueno, quedan 2 minutos y medio. Eh, la idea era preparar un poco de todo y bueno, en la clase que viene seguro vamos a tener que retomar. Ustedes lean estos textos centrales de las últimas 2 clases, sobre todo para, igual si tenemos, vamos a aprovechar para cotejar dudas, todo, pero si tenemos que volver a la primera clase, volvemos. Pero bueno, nosotros centralmente vamos a posicionarnos con Martín en las últimas clases, que es un poco la que tuvimos, no tuvimos eh, mucho, no pudimos estar con ustedes. Lo intentamos y bueno, espero que haya servido. Gracias, profe. Gracias, Buenísimo. profe. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches y ya pronto subo Gracias. los videos que quedan. Gracias, buenas noches. Buen fin de. Chao a todos. Buen fin de para todos.